Ya lo tenemos a Rodolfo Tailade en los estudios de la M530. Rodo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes Eva, buenas tardes compañeros. Bueno, hoy hace minutos salió un fallo de la jueza en lo contencioso administrativo María Alejandra Biotti, que rechazó el amparo presentado por Luis Juez y Humberto Schiavone para que sea designado juez en el Consejo de la Magistratura en lugar de Martín Doñate, tal como lo definió el propio Senado de la Nación. Es un fallo que en principio plantea que, estando en la Corte un recurso de per saltum presentado por el propio juez contra este mismo en este mismo expediente, no corresponde que se expida la jueza. Sin embargo, hay una serie de consideraciones muy interesantes que hace la jueza, bastante llamativas, teniendo en cuenta el perfil de la magistrada. Bueno, es una designación del macrismo en un fuero muy sensible, generalmente muy complicado para los gobiernos populares, como es el fuero en lo contencioso administrativo federal. Sin embargo, la jueza Biotti, la verdad que con mucha claridad, plantea que lo que resolvió la Corte, y esto me parece que también deja un interrogante sobre cómo la Corte va a resolver la cuestión, ¿no? Que ahora voy a eso. Pero la jueza Biotti dice que el fallo de la Corte, que en su momento declaró que correspondía designar a juez en lugar de Doñate, tenía que ver exclusivamente con el periodo que terminaba en noviembre de 2022 y no el que estamos transitando ahora, que son 4 años del 2022 a el 2026. Así que en una serie de argumentos que me llamaron mucho la atención, porque no había necesidad, o por lo menos esta jueza no tenía necesidad de recurrir a ellos, en función de que con el hecho de que la Corte lo de juez para resolver ya bastaba. Resulta que me parece la jueza empezó a desandar este camino, y creo que puede ser bastante interesante, fundamentalmente para ver qué va a hacer la Corte. Es decir, la Corte va a nombrar a juez en 3, 2, 1 en cualquier momento. Ahora va a tener que explicar algunas cosas, si tienen ganas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el fallo de la coparticipación directamente dijo 2.95 sin explicar absolutamente nada de dónde sacaba ese número, ¿no? No le dio la razón ni a la ciudad, que pedía 3.50, y a la Nación, que ofrecía 1.40. Estableció en 2.95, obviamente muy parecido a lo que pedía la ciudad, pero lo más insólito es que no establece una suerte de argumentación de por qué llega ese número. Bueno, ahora vamos a ver de qué se va a disfrazar cuando embromen a Martín Doñate o embromen al bloque Unidad Ciudadana y designen a alguien que digamos no fue la voluntad del Senado. La otra cosa interesante que dice la jueza Biotti es que tanto juez como Schiavone dirigen sus acusaciones en el marco de este amparo contra la presidencia del Senado. Y la jueza dice algo muy razonable, más allá de que en términos políticos uno puede estar analizándolo por ahí con algunos matices, pero en términos institucionales y jurídicos es impecable lo que dice la jueza. ¿Por qué apuntan a la presidencia del Senado si no tiene nada que ver? Lo único que hace la presidencia del Senado es notificar al Consejo de la Magistratura lo que resolvieron los bloques. Y los bloques, la conformación de los bloques, en este caso el bloque Nacional y Popular y el bloque Unidad Ciudadana, fue una definición en su momento del propio bloque del Frente de Todos de dividirse en dos esquemas. Entonces, me parece que es muy interesante lo que plantea Biotti. Yo pensé que este era un camino totalmente asfaltado, el que tenía la Corte, y que no descarto que sea entre hoy y el jueves, es decir, hoy o el jueves, en donde va a salir el fallo, ¿no?, vinculado a juez. Ahí hay dos posibilidades: que le diga al Senado, che, ustedes no pueden mandar a Martín Doñate, tienen que mandar a juez por esto y por esto, y vamos a ver cuál es la reacción del Senado. Pues no veo que digamos forzadamente la presidenta del cuerpo firme esa designación en los términos que le está exigiendo la Corte. La otra posibilidad es que la Corte
directamente excluya la posibilidad de que intervenga la presidencia del Senado, lo cual es absolutamente ilegal, y directamente lo ponga la Corte ponga juez. Diciendo, sí, igual la gravedad institucional de toda la situación es... No, obviamente, olvídate, ninguna de las dos, aún dándole la razón a Martín Doñate o rechazando la Corte lo de juez, cosa que es imposible, desde ya les digo, y dándole la razón a Doñate, aún así estaríamos en el medio de un bochorno institucional que sigue sucediendo, y de hecho todavía no tenemos absolutamente ninguna notificación del Consejo de la Magistratura de que va a volver a funcionar. Lo cual también me lleva a plantear otro tema muy, muy cortito, que tiene que ver con que desde la derecha, desde distintos sectores de la oposición, están planteando que con 16 miembros ya jurados en el Consejo de la Magistratura estaríamos en condiciones de funcionar, cosa que es falso. Acá el Consejo tiene que estar integrado en su totalidad. Y en este caso están faltando los senadores, nada más y nada menos. Porque además, no solamente que tiene el quórum significa la posibilidad de que empiece a funcionar el plenario, la ley que resucitó la Corte, y en esto en algún momento se pegaron un tiro en el pie. La ley que resucitó la Corte, que es la de 2005, o sea, la que estaba vigente hasta 2005, establece cómo se tienen que conformar las comisiones del Consejo de la Magistratura. Por ley, no es que uno llega al Consejo, yo quiero ir a acusación, y ahí nos... No, la ley que la Corte hoy declara vigente dice, por ejemplo, que la comisión de acusación están los 4 diputados. Y hay senadores obligatoriamente en esa, hay senadores que por ley integran otras comisiones, con lo cual no es solamente que no puede funcionar el Consejo, sino que no puede funcionar ninguna de las... Cada comisión está organizada en función de... La ley dice cómo tiene que estar integrada. En el caso de la comisión de acusación, yo le voy a contar una anécdota, por ahí Eva, que en su momento siguió todo el funcionamiento del Consejo en la época de Macri. Cuando yo llego al Consejo de la Magistratura lo hago en reemplazo de Héctor Recalde. Héctor Recalde integraba como diputado la comisión de acusación, que es la comisión, en ese momento tenía alcances por ahí distintos a la de ahora, pero más o menos parecido. Integraba la comisión Héctor Recalde, la comisión de acusación, que es la comisión donde se investigan a los jueces, a donde a cada consejero de esa comisión le toca un sorteo para investigar a fulanito, una denuncia contra sutano, etcétera. Cuando yo llegué, lo que correspondía era que yo siguiera continuara el lugar de Héctor Recalde. Había una desesperación para que me sacaran de la comisión. De hecho, a la primera reunión de plenario me sacaron, me excluyeron ilegalmente, pusieron a otro diputado, y resulta que con los años pasan, la Corte, ante tanta necesidad, digamos, de generar actos de poder, se manda macanas, y en este caso a mí me mandan a la comisión de acusación, con lo cual me mandan por imperio de la ley, ¿no? Porque la ley dice, claro, que los 4 diputados voy a estar investigando jueces, cosa que no querían estos señores. En definitiva, el Consejo, bueno, más allá de todas estas vicisitudes, el Consejo sigue sin funcionar. La Corte, hay que esperar entre hoy y el jueves, yo diría antes de fin de año, un fallo de la Corte reponiendo a juez, y veremos si después de eso hay algún atisbo de que empecemos a funcionar de manera más o menos normal desde el Consejo de la Magistratura. Hoy está totalmente paralizado.